Vamos entonces a donde nos habíamos quedado. Entonces, lo que hicimos en la última clase fue derivar lo que era el R cuadrado, y el R cuadrado habíamos dicho que era simplemente 1 menos la suma de cuadrados de los residuos dividido la suma de cuadrados totales. Quiero que por un minuto vean lo siguiente, y recuerden que hemos hecho este contraejemplo en el que hemos mostrado que cuando trabajábamos con el modelo 1 y trabajamos con el modelo 2, pese a que ambos modelos eran matemáticamente idénticos, tenían idénticas prescripciones, idénticas implicancias, podían tener cuadrados completamente distintos. Y la razón por la que eso ocurre es que pese a que en el modelo 1 y en el modelo 2 la suma de cuadrados de los residuos iba a ser exactamente la misma, porque habíamos dicho que los modelos tenían esta parte del error que iba a ser básicamente la misma y se iba a comportar igual, los errores iban a ser iguales y por lo tanto la suma de cuadrados de los residuos iban a ser idénticos. Lo que ha ocurrido es que en el modelo 1 tenemos como variable dependiente y en el modelo 2 tenemos como variable dependiente y menos x. Y por lo tanto, como esta variable tiene una escala distinta que la variable y, la suma total de cuadrados va a ser distinta. Y por lo tanto, entonces, lo que va a ocurrir es que el R cuadrado del modelo 1 y el R cuadrado del modelo 2 van a ser distintos porque la variable dependiente con la que estoy trabajando es distinta. Vean una cosa también que es simple de derivar. Tienen la suma total de cuadrados acá, la suma de cuadrados de los errores y la suma total de cuadrados acá. Dividan esta expresión en el numerador por t y dividan esta expresión en el denominador por t. Entonces, en realidad no han hecho nada y la expresión sigue siendo la misma en ambos sentidos. Lo que ocurre acá es que la suma de cuadrados de los residuos dividido por t es el sigma cuadrado gorro, que es el estimador de la varianza de los u's, si recuerdan lo que habíamos derivado al principio del semestre. Y la suma total de cuadrados dividido t, dada esta definición de suma total de cuadrados que tenemos acá, dividido t, es el estimador de la varianza de y. Entonces, en realidad, el r cuadrado es lo mismo que 1 menos la varianza estimada de los u's dividido la varianza estimada de los y. Y por lo tanto, cuando yo cambio la variable dependiente, la escala de la variable dependiente o cualquier cosa en la variable dependiente, el r cuadrado va a cambiar porque es sensible a la escala que tengo acá. Esta es una de las debilidades que tiene el r cuadrado. La otra debilidad, que obviamente es aún más importante, es que el r cuadrado en realidad no nos informa mucho respecto a la capacidad de un modelo para explicar cosas o para definir cosas o para decir cuán bueno es, porque el r cuadrado tiene la siguiente debilidad, y la debilidad que tiene, como un compañero suyo me dijo en algún momento, es que el r cuadrado va a aumentar siempre que yo aumente regresores. Entonces, si es que yo, por ejemplo, tengo esta regresión de y con x, y después decido colocar otro regresor, un regresor z, el r cuadrado con el regresor z va a ser siempre mayor o igual que el r cuadrado si no incluyo el regresor z. Entonces yo podría meter el precio de los paraguas de Singapur, la precipitación pluvial en Congo belga, mi horóscopo diario, cualquier variable que yo quiera puedo meterla acá, y lo que va a ocurrir entonces es que respondo a la pregunta de Paula en un segundo. Lo que va a ocurrir acá entonces es que el modelo con más regresores, lo que hace es que, obviamente, aunque meta basura como regresores, lo que va a ocurrir es que la suma de cuadrados de los residuos va a hacerse cada vez más chica, porque aunque los betas de la parte que estoy añadiendo sean iguales a 0, porque esas variables no pertenezcan al modelo, numéricamente esos no van a ser iguales a 0, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que va a ir aumentando un poco el estimador, va a aumentar un poco va a disminuir la suma de cuadrados de los residuos. Al disminuir la suma de cuadrados de los residuos, entonces, lo que va a ocurrir es que esta parte va a ir siempre decreciendo, el denominador va a ir siempre decreciendo, ¿sí? El numerador, perdón, acá, va a ir siempre cayendo, aunque yo aumente basura como regresor, va a ir siempre cayendo, y el denominador está manteniéndose constante porque estoy manteniendo la misma variable dependiente. Si yo mantengo la variable dependiente, pero yo incluyo más regresores, la suma de cuadrados de los residuos va a ir siempre cayendo, independientemente de que de esas variables no pertenezcan al modelo. Y por lo tanto, el r cuadrado va a aumentar siempre que aumenta el número de regresores. Si es que yo quisiera tener un r cuadrado igual a 1, hay una manera muy trivial de tener un r cuadrado igual a 1. Es tener tantos regresores como parámetros. Si, por ejemplo, yo tengo 8 observaciones, tantos regresores como observaciones. Si yo tengo, por ejemplo, 8 observaciones de una variable y yo incluyo exactamente 8x, 8 regresores, el r cuadrado de esa regresión va a ser 1. Obviamente, entonces, yo siempre podría tener un r cuadrado arbitrariamente cercano a 1, simplemente metiendo basura, más y más y más y más regresores.
el R cuadrado va a ir creciendo a medida que yo aumento regresores. Y ese es obviamente uno de los problemas y errores fatales, la kriptonita, si quieren, del R cuadrado. El R cuadrado no sirve para explicar ninguna cosa, no nos sirve para medir la bondad de ajuste, porque, como les digo, el R cuadrado tiene esta mala propiedad. Entonces, yo no puedo comparar modelos basados en el R cuadrado. Una propuesta que hizo un señor Tail hace bastante tiempo ya, hace más de 70 años, es hacer una modificación al R cuadrado. Y en lugar de trabajar con el R cuadrado, trabajar con el R cuadrado corregido o el R cuadrado ajustado, que probablemente han escuchado hablar. Si lo han escuchado hablar, pueden decir en el chat. Y el R cuadrado corregido o el R cuadrado ajustado lo que hace básicamente es que va a tener alguna penalidad por incluir más regresores. Y lo que hace, si ven, es que en el R cuadrado yo había dicho que era lo mismo multiplicar y dividir por t. Si yo multiplico y divido por t, el R cuadrado se hubiese mantenido igual. Pero si es que yo, en lugar de dividir ahora por t, divido por t menos k, lo que va a ocurrir ahora es que, si ven un segundito, tengo la suma de cuadrados reversidos en el numerador y tengo un t menos k en el denominador. Suma de cuadrados reversidos dividido t menos k me da el sigma cuadrado olita, el estimador insesgado de la varianza de los u's. Y en el denominador me queda suma total de cuadrados dividido t, que sería el estimador de la varianza de y. Y entonces lo que hace el R cuadrado corregido es que ahora hay algún costo en aumentar regresores. Porque si aumentamos regresores, hemos dicho que va a caer la suma de cuadrados de los residuos y por lo tanto el R cuadrado va a subir. Pero cuando yo aumento regresores, estoy aumentando a su vez el K, el número de variables que estoy incluyendo. Al aumentar el K, el R cuadrado corregido es decreciente en esto. Y por lo tanto, cuando yo aumento K, el R cuadrado corregido va a caer por esa parte. Entonces, tengo una manera de balancear, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? No. Tengo una manera de balancear, entonces, que al aumentar el número de regresores, está aumentando, entre comillas, el ajuste, está disminuyendo la suma de cuadrados residuos, pero a su vez está aumentando el K y por lo tanto el R cuadrado corregido puede aumentar o puede disminuir cuando yo aumento regresores. ¿Ok? Lo que voy a hacer un poco más tarde va a ser mostrarles que el R cuadrado corregido tampoco es razonable un criterio razonable para elegir modelos. ¿Ok? Bien, Paula preguntaba ¿por qué yo preferiría usar el modelo 1 antes que el modelo 2 o viceversa? Ambos son equivalentes. No, no estoy diciendo que... Pero esto es justamente la moraleja de este cuento. La moraleja de este cuento es que alguien decide correr el modelo 1 y otra persona, porque le gustó, corre el modelo 2. Ambos modelos van a tener exactas, las mismas respuestas, pero van a tener cuadrados distintos. Entonces, lo que quería decir con este ejemplo es que el R cuadrado depende no solo de que va a ser creciente siempre el número de regresores, sino que también el R cuadrado depende de cómo exprese la variable dependiente. Yo podría expresar la variable dependiente como una variable con más o menos varianza y eso va a crearme diferencias en el R cuadrado. Entonces, el modelo puede ser matemáticamente igual, económicamente igual, estadísticamente tener las mismas implicancias, pero va a tener el cuadrado muy distinto dependiendo de cómo es representado el modelo. Por eso, entonces, el bottom line de esta historia, la moraleja de toda esta historia, es que el R cuadrado es prácticamente inútil. Hay una sola circunstancia en la que el R cuadrado lo vamos a utilizar y ese es cuando detectamos lo que vamos a llamar correlaciones espurias, que vamos a discutir un poquito más tarde. Pero para absolutamente nada más que eso nos va a servir el R cuadrado. Para muy pocas cosas adicionales sirve el R cuadrado. Y esa es lamentablemente una cosa curiosa que probablemente ha ocurrido con su curso con sus cursos de estadística o de econometría, que se hace mucha énfasis en el análisis de varianza, en el ANOVA, y el ANOVA acaba con Cherry en la torta discutiendo el R cuadrado, ¿cierto? De cómo descomponer la varianza entre la parte que está predicha por el componente sistemático y la parte no predicha, la parte del componente no sistemático. Lo que quiero decirles con esto es que, lamentablemente, el R cuadrado, pese a que nos puede decir la porción del pi de la varianza con la que podemos dar cuenta por este componente, el R cuadrado no nos explica nada, no nos sirve para predecir nada, y además el R cuadrado es sensible a cómo presente el modelo, a cómo presente la variable dependiente del modelo, y además es sensible a que yo incluyo incluyo regresores y el R cuadrado siempre va a subir. Y por lo tanto, yo puedo tener un modelo espectacular, con pocos regresores, y alguien que tenga un modelo ridículo, con más regresores que el mío, puede tener un R cuadrado mayor teniendo un modelo desastroso. Y por lo tanto, entonces, el R cuadrado no es nada aconsejable como un criterio para evaluar
cuán bueno es el modelo para explicar cosas, si el modelo nos sirve para predecir cosas, o si, el modelo, o si nos sirve el modelo para resolver estas cosas. Profe, ¿y cómo el modelo sabe cuáles son las variables que no son significativas? Ah, es otra cosa, justamente. Lo que les decía es que típicamente cuando yo incluya cualquier variable que no debería pertenecer al modelo, el R cuadrado va a ir subiendo, pero la manera en que vamos a tratar de discernir si la variable pertenece o no al modelo es justamente haciendo inferencia, que es lo que vamos a hacer en este minuto. ¿Ok? Entonces, lo que quería decir acá simplemente es que el R cuadrado como criterio de selección de modelos no nos sirve, el R cuadrado para entender o explicar un proceso económico no nos sirve, y tiene estas dos grandes debilidades. ¿Ok? Bien. Justamente tratando de ir con la pregunta que nos hacía Trinidad, la manera en que vamos a tratar de responder la pregunta que nos hace Trinidad va a ser discutiendo algo que vamos a ver en unos minutos más cuando veamos mínimos cuadrados restringidos. Lo que voy a hacer en este minuto es simplemente utilizar o mostrarles un ejercicio que va a ser muy útil para cuando estemos discutiendo el tema 2, cuando estemos discutiendo implicancias de omitir variables relevantes o de incluir variables irrelevantes. Y para eso vamos a utilizar mucho el análisis que vamos a discutir en este momento. Supongamos entonces que ustedes tienen un modelo que tiene un conjunto de variables que llamamos las variables X, y estas variables X podrían ser unas variables que llamamos X1 y otras variables que llamamos X2. Entonces, por ejemplo, tenemos un modelo de Mincer, tenemos el salario de las personas y creemos que el salario de las personas depende de su educación, de su experiencia, y llamamos a todas esas variables X1, y además depende de otras variables que llamaremos X2, que por ejemplo son el barrio donde vivo, los amigos que tengo, el instituto que tengo, la universidad donde salí, no sé, alguna cosa adicional que quieran meter ahí. Entonces, ustedes tienen un conjunto de variables X1 y otro conjunto de variables X2. Obviamente, para cada una de las variables X1 y X2 hay un vector de parámetros beta1 y un vector de parámetros beta2. Por lo tanto, el conjunto total de parámetros es beta, digamos, hay 8 parámetros que estimar, y 4 de esos parámetros son beta1 y los otros 4 son beta2. ¿Ok? Entonces, lo que voy a tratar de mostrarles ahora es una manera de poder obtener una respuesta. ¿Cuál es el estimador del vector de parámetros, por ejemplo, para beta1? Pero sin necesidad de tener que reportar el vector de parámetros beta2. Es decir, ¿cómo estimo un subconjunto del vector de parámetros beta? Ustedes dirán, ¿para qué querría hacer eso? Supongan que lo que ustedes están tratando de hacer es, por ejemplo, estimar una elasticidad precio de la demanda, pero en realidad lo que les interesa de verdad es la elasticidad ingreso de la demanda, o les interesa la elasticidad precio de la demanda. No les interesa reportar todos los resultados, sino un conjunto, algo parcial de la demanda. Saben además que la demanda depende de otras cosas, depende de el clima, de la temperatura, de la confianza de las personas, de si pueden salir o no, de si están confinadas o no, etc. Tienen otros determinantes de la demanda que están metidos dentro del conjunto de variables, llamémosla por ejemplo X2. Pero lo que a ustedes les interesa es reportar el estimador y hacer inferencia, por ejemplo, respecto al estimador de los parámetros que asocian a X1 con Y. Una manera en la que podrían tratar de hacer eso, que sería una manera incorrecta de hacer eso, es agarrar y decir, bueno, voy a correr una regresión solamente de Y con X1 y voy a ignorar las X2. Obviamente ustedes, como han visto probablemente en su curso de métodos constructivos 1, intentar hacer eso es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque si es que X1 y X2 están correlacionadas, omitir una variable relevante va a crear no solo sesgo, sino inconsistencia en la estimación del parámetro que me interesa, de beta 1. Por lo tanto, yo necesito controlar por X2 también, pero puede ser que no quisiera reportar los parámetros estimados de beta 2, sino solamente los parámetros estimados de beta 1. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa es evaluar cómo puedo obtener ese estimador. Bien, una razón por la cual puedo querer hacer esto es que, por ejemplo, ocurría en otras épocas, es que, no en mis épocas, no soy tan viejo, pero en otras épocas, tesis de doctorado en economía eran tesis en las cuales se corría una regresión de OLS, donde habían, por ejemplo, 4 variables explicativas, 4X. ¿Y por qué ocurría eso? Porque en las épocas en las que uno tenía que trabajar las cosas a mano, invertir matrices 4x4 era ya un trabajo bastante larguito. No sé si se acuerdan de sacar los cofactores y todas esas cosas que han tenido que hacer para invertir matrices. Invertir una matriz 2x2 es trivial. Invertir una matriz 3x3 es relativamente trivial. Invertir una 8x8, una 10x10, ya no es tan divertido. Invertir una matriz 10x10 a mano es tremendamente costoso.
Y por lo tanto, entonces, recuerden que cuando ustedes tienen que estimar, cuando tienen que obtener el estimador de beta, el beta gorro, para obtener el estimador de beta gorro, ustedes tienen que invertir la matriz X transpuesta X. Supongamos que ustedes tienen 20 variables metidas acá. Tienen, yo qué sé, 2 variables que son las X1 y 18 variables que son las X2. Entonces, la matriz de X tiene 20 variables. Tiene 20 variables. Por lo tanto, para obtener el estimador de beta, ustedes tienen que invertir una matriz 20 por 20. Y con esta matriz 20 por 20 ustedes pueden hacer esto. Ustedes obviamente, estoy asumiendo que no tienen el software para poder hacer esto. Ahora es trivial. Invertir una matriz 1.000.000 por 1.000.000 demora probablemente una décima de segundo en un computador razonable con un buen software. Pero antes, invertir una matriz 5 por 5 era un trabajo bastante complejo y duro. Por lo tanto, puede ser que hay una razón práctica por la cual ustedes quieran obtener un estimador solamente de un conjunto, de un subconjunto de parámetros. Por ejemplo, ustedes tienen 4 regresores, 2 están en X1 y 2 están en X2. Invertir una matriz 4 por 4 puede ser complicado, pero invertir una matriz 2 por 2 puede ser relativamente trivial. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer entonces para mostrar cómo podemos hacer este resultado? Entonces, sabemos que el estimador de beta, que incluye a beta 1 y beta 2, tiene que cumplir con las ecuaciones normales. Y tenemos que invertir esta matriz X K por K para obtener el estimador de beta. Demuestren en la casa que si es que yo reemplazo en lugar de X, X1 y X2, o sea, sustituyo acá en lugar de donde dice X, las submatrices, las matrices X1 por un lado y X2 por el otro lado, y en lugar del beta gorro, coloco el beta gorro 1 y coloco el beta gorro 2, que serían los parámetros asociados a los estimadores de beta. Estas ecuaciones normales que tengo acá, yo las puedo representar por las ecuaciones 3a y 3b que aparecen aquí. ¿Ok? Entonces, estas dos ecuaciones que acá, estos dos sistemas de ecuaciones, son simplemente la representación de este sistema de K ecuaciones en simplemente K sub 1 ecuaciones y K sub 2 ecuaciones, que serían las ecuaciones que están, las primeras K sub 1 ecuaciones y las siguientes K sub 2 ecuaciones. Entonces, quiero que vean un segundo esto. Si yo, por ejemplo, quiero resolver para beta 1 en la ecuación 3a depende de beta 2. El beta 1 gorro depende de beta 2 gorro. Yo podría entonces utilizar, despejar entre comillas, beta 2 gorro de la ecuación 3b y sustituir lo que yo encontré en la 3b en la ecuación 3a. Entonces lo que yo encuentro como solución de beta 2 gorro acá, que va a depender de beta 1 gorro, lo reemplazo en la ecuación 3a y resuelvo para beta 1 gorro. Quiero que hagan en la casa esto y van a demostrar que el beta 1 gorro y el beta 2 gorro los puedo expresar de este modo. Y esto va a ser muy bonito que lo hagan, porque quiero que recuerden que ahora lo que van a encontrar es que el beta 1 gorro va a ser una función del M2. ¿Y el M2 qué sería? La matriz M, que era identidad menos la matriz de proyección, pero la matriz de proyección solo para el espacio barrido por las X2 en este caso. Entonces M2 va a tomar en cuenta solamente las X2 y M1 va a tomar en cuenta solamente las X1. Entonces, les voy a pedir que demuestren que pueden derivar las ecuaciones 3a y 3b y que si resuelven el sistema de ecuaciones 3a y 3b van a llegar a justamente las condiciones que tienen acá. ¿Ok? La otra cosa que les voy a pedir que hagan en casa y que la hagan hoy día probablemente al final de la tarde o mañana antes de la contemplación por Semana Santa o lo que fuera que hagan los viernes que son feriados, quiero que demuestren el teorema 4. Y el teorema 4 es un teorema bastante útil que lo vamos a simplemente resumir como FWL por Fritsch, Vogt y Lovell. Y estos señores lo que hacen es mostrarnos que esto que hemos demostrado acá lo podríamos haber hecho de un modo más elegante de otra manera, que es simplemente la siguiente. Si, por ejemplo, yo quisiese obtener un estimador de beta 2 gorro, la manera de obtener un estimador de beta 2 gorro es la siguiente. Yo podría, en primer lugar, correr una regresión de Y contra X1, nada más. Solo Y contra X1, es decir, omitir las X2. Obtengo el residuo, el U gorro, de la ecuación de la regresión esta. ¿Ok? Y ese U gorro, llámenlo Y olita. Yo sé que acá tal vez he escogido mal el nombre. Llámenlo si quieren U olita 1, por decir algo. ¿Ok? Que sería entonces el residuo de esta regresión. Entonces, ¿qué hacen acá? El primer paso es obtienen una regresión de Y contra X1. Llamen a ese delta 1, por ejemplo. No es beta 1, sino es delta 1.
¿Ya? Es el resultado de esta regresión. Delta 1 gorro. ¿Cuál va a ser el delta 1 gorro? Va a ser simplemente x1 transpuesto x1 inversa, x1 transpuesto y. Ese es el beta gorro de esta regresión, o el delta gorro de esta regresión. ¿Sí? Con eso obtengan el y gorro, entre comillas, de esta regresión y obtengan el u gorro de esta regresión. Y llamen a ese u gorro de esta regresión, en este ejemplo lo he llamado y olita. ¿Ok? Sí, la partición que le estoy pidiendo es obtener el beta gorro de cada parte aislada, pero no es acá estamos tomando en cuenta la integración de todo esto, ¿ok? Entonces, en Fritsch, Bog y Lovell lo que estamos haciendo es, en primer lugar, entonces, regresionen esto. Ustedes saben que esta no puede ser, el paso 1, no puede ser la respuesta del estimador de beta 1. ¿Por qué no puede ser? Porque, como están omitiendo x2, si ustedes tomasen solamente esta regresión de acá, el estimador de beta que obtendría sería un estimador sesgado e inconsistente de beta 1. ¿Ok? El siguiente paso, el paso 2, es que regresionen cada uno de los x2 contra los x1. Entonces regresionan, por ejemplo, si tienen 8 variables en x2, regresionan cada uno de los x2 contra x1. Y obtienen un estimador OLS para cada una de esas, de una de esas regresiones. ¿Ok? Y obtienen un residuo para cada una de esas regresiones. Y luego concatenan, hacen una concatenación de columnas. Entonces, en la columna 1 colocan el residuo de la regresión del primer x2 contra las x1, el segundo x2 contra las x1, el tercer x2 contra el x1, y todos los residuos los colocan en este x2 olita, entre comillas. ¿Ok? El teorema este nos dice, cosa bonita, nos dice, regresionen ahora el residuo de la etapa 1, del paso 1, con los residuos del paso 2. Hagan un LS de esa regresión. Y la magia de esto es que lo que van a obtener esta regresión va a ser justamente el beta 2 gorro. Y conocemos cuál es el beta 2 gorro porque lo hemos derivado acá. Es esta expresión de acá. ¿Ok? Perfecto. Y además, el U gorro de la regresión completa va a ser el U gorro de que sale de esta regresión auxiliar. El paso 3 entonces nos va a entregar no solo el estimador del subconjunto de los betas, que saldrían de haber estimado el módulo completo, sino también nos entrega los residuos de haber estimado el módulo completo. Entonces les voy a pedir que con calma hoy día en la casa o mañana en la casa demuestren el teorema 4. El teorema 4 es hermoso en el sentido de que nos va a servir para demostrar que ustedes dominan cómo derivar el estimador OLS. Paso 1. Entienden perfectamente cómo construir las matrices M y las matrices P, la matriz de proyección y la matriz identidad menos P. Y el paso 3, cómo pueden utilizar estas cosas de acá para demostrar equivalencias con lo que hemos hecho a la bruta, entre comillas, utilizando las ecuaciones 3A y 3B. ¿Ok? Entonces, la gracia que vamos a tener acá es que van a ser capaces de poder demostrar este teorema simplemente utilizando lo que hemos hecho hasta ahora. Bien. Vamos a utilizar, o vamos a demostrar el teorema, una utilidad práctica del teorema de FWL, ¿ya? Y esta es, me gusta mostrar esta aplicación práctica porque esta aplicación práctica nos va a mostrar justamente lo que les han enseñado en su curso de métodos cuantitativos 1, seguramente. Si se acuerdan, cuando ustedes han hecho métodos cuantitativos 1, cuando tenían una constante y un regresor, solamente un regresor además de la constante, o sea, cuando tenían k igual 2, y uno de ellos, de los regresores, era la constante, llamen a beta 2 la variable o el conjunto de variables que no son la constante. Entonces llamen a x1 el vector de constantes, ¿sí? A x1 el vector que va a tratar de estimar la constante, y para estimar la constante lo que hacemos es simplemente colocar al vector x1 como un vector de unos. Entonces esta y chistosita que tenemos ahí es simplemente un vector de 1, ¿no? Esto es un vector columna de puro unos, ¿sí? Ese es el x1. Y el x2 serían todos los demás regresores. Si por ejemplo tuviesen un solo regresor, además de la constante, sería simplemente un vector columna, ¿sí? Bien. Recuerden entonces que yo puedo expresar el x2 solita, era, como habíamos discutido antes, simplemente x2 menos, el x2 solita era el resultado
de los residuos de corona regresión de x2 como variable dependiente y x1 como variable independiente. Si hacen eso, háganlo en la casa, van a mostrar que los residuos que saldrían de esa regresión van a expresarlos como M1, X2, ¿sí? En este ejemplo particular, ¿por qué? Porque X1 es simplemente un vector de unos. Hagan esto en la casa con calma y van a mostrar que efectivamente eso ocurre así. Y la siguiente cosa que van a mostrar es que si M1 era identidad menos P, P en este caso es simplemente esta expresión de acá, porque recuerden que la matriz de X1 era simplemente un vector de unos. Y si es que ustedes vieran esta expresión de acá es simplemente lo mismo que colocar 1 transpuesta, este 1 transpuesta acá, esta expresión de acá. Esto es simplemente igual a la sumatoria de los x2. Y esta expresión de acá es simplemente igual a 1 sobre t de la sumatoria de los x2. Por lo tanto, 1 sobre t de la sumatoria de los x2 es simplemente el promedio muestral de las x2. Y por lo tanto, entonces, el residuo de esta regresión es simplemente x2 en desviaciones de su media. Si hacen lo mismo para la regresión de y contra las x1 o contra las x1, que es lo que hemos dicho acá, ¿no es cierto? El primer paso, regresionar y contra x1. Si hacen eso, van a demostrar también que en este caso particular, si x1 es un vector de constantes, de unos, entonces el residuo de esa regresión va a ser otra vez simplemente y en desviaciones de su media. Por lo tanto, lo que nos decía esta parte de acá, en el paso 3, es regresionar el residuo de la etapa 1 contra el residuo de la etapa 2 y hacer un OLS. Si hacen ustedes el OLS, háganlo otra vez en la casa, van a ver que el OLS que resulta de acá es simplemente esta expresión de acá. Y vean que esta expresión de acá es justamente la expresión que ustedes han obtenido para el estimador de mínimos cuadrados ordinarios cuando tenían una variable además de la constante. Era simplemente el x en desviaciones de su media por y en desviaciones de su media dividido la suma de cuadrados de los x en desviaciones a la media. Entonces, una cosa que deberían estar orgullosos es que en el curso de métodos cuantitativos 1, tal vez sin saberlo, ustedes han derivado el estimador de mínimos cuadrados ordinarios que han obtenido cuando tenían un intercepto y la x, es simplemente una aplicación del teorema de Fritz, Vogt y Lovell. ¿Ok? Que me parece que es bastante cool. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces ahora a lo que les pedía que es un paso que es muy importante, que es el de la derivación del estimador de mínimos cuadrados restringidos. Esto lo vamos a utilizar también con bastante frecuencia cuando hagamos inferencia. ¿Cuál es la idea? La idea es básicamente la siguiente. Supongan que ustedes están interesados en obtener un estimador de beta, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen el modelo y igual a x beta más u, el modelo general con el que hemos partido, ¿sí? Pero ahora lo que ustedes quieren es obtener un estimador de beta, pero no puede ser cualquier estimador de beta, sino que tiene que ser el estimador de beta que satisfaga un conjunto de restricciones. Por ejemplo, ustedes quieren estimar una elasticidad precio a la demanda, pero por alguna razón alguien les dijo o sabían que el estimador precio a la demanda depende, tiene que cumplir la restricción que la elasticidad ingreso es 1, o que la elasticidad precio es menos 0,5, por decir algo. Ustedes tienen ya sea una teoría, o ya tienen una restricción que saben que tienen que satisfacer. Y por lo tanto, ustedes no pueden obtener cualquier estimador de beta, sino tienen que obtener un estimador de beta que satisfaga un conjunto de restricciones. ¿Ok? Lo que voy a hacer entonces ahora, en el paso que tengo acá, es simplemente colocar las restricciones en términos de restricciones lineales. Entonces, asumamos que las restricciones que quieren satisfacer son un conjunto de restricciones lineales. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les había dado antes, ya vemos el beta 1, por ejemplo, la elasticidad de ingreso, la demanda. Entonces, ustedes quieren que beta 1 sea igual a 1. ¿Sí? Esa es la única restricción que quieren satisfacer. O, por ejemplo, quieren satisfacer la restricción que la elasticidad precio, por alguna razón que desconozco, que la elasticidad precio de la demanda más la elasticidad ingreso de la demanda tienen que ser iguales a 0. ¿Ya? No saben cuál es la elasticidad precio de la demanda, no saben cuál es la elasticidad ingreso de la demanda, pero la suma de estas dos tiene que ser igual a 0. O, por ejemplo, tiene una teoría que les dice que, que la elasticidad de largo plazo de algo tiene que ser igual a
una expresión en particular, y por lo tanto ustedes tienen ciertas restricciones en los parámetros que tienen que satisfacer. Entonces, esto que he colocado acá como Q transpuesta beta igual a C, es simplemente decir, voy a colocar un conjunto de restricciones lineales que los betas tienen que satisfacer, ¿ok? Eso es lo que estoy diciendo básicamente cuando coloco esa restricción que estoy indicando. ¿Aló? ¿Tierra? Sí. Bien, gracias. Bien, Iván, gracias. Ya, perfecto. Entonces, tengo el vector de parámetros beta y son K regresores, ¿ok? Lo que yo quiero, por alguna razón teórica o por mi capricho o lo que fuera, yo quiero tener un estimador de los parámetros beta, pero esos parámetros beta no puede ser cualquier estimador, tiene que ser unos estimadores que satisfagan este conjunto de restricciones. Y lo que voy a colocar acá, entonces, este C que tienen acá, es un vector de dimensión Q por 1. Entonces, tengo Q restricciones. Q restricciones. ¿Sí? Tengo Q restricciones que tengo que cumplir. ¿Ok? Y lo que estoy colocando entonces es que tengo Q restricciones que tengo que cumplir, y lo que estoy colocando acá entonces es que esta matriz que tengo acá, esta Q de acá, la matriz Q entonces va a ser de dimensión K por Q, donde K era el número de parámetros y Q es el número de restricciones. Para poder hacer estimación, yo necesito que el número de restricciones sea menor que el número de parámetros. Si yo tengo más restricciones que parámetros, obviamente no voy a poder hacer la estimación. Entonces yo necesito tener menos restricciones que parámetros. Entonces, si por ejemplo tienen 8 parámetros que estimar, ustedes podrían imponer hasta 7 restricciones. Y lo que estoy colocando acá es simplemente que esto es un conjunto de restricciones que pueden ser restricciones lineales o no lineales. Entonces déjenme presentarles un ejemplo. Supongamos yo tengo 3 parámetros que estimar, beta 1, beta 2 y beta 3, y yo quiero estimar los parámetros que cumplan con la siguiente restricción. Que beta 1 menos 2 veces beta 3 sea igual a 4, por decir algo, y la otra restricción es que beta 2 sea igual a menos 25, no sé, una restricción curiosa que estoy queriendo testear. Entonces, estas son las dos restricciones que tienen que cumplirse. Entonces, lo primero que voy a hacer es simplemente decir cuál debería ser el C. C es muy simple, ¿no es cierto? C debería ser lo que está acá. Entonces, debería ser 4 y menos 25, ¿sí? Son este amigo y este amigo de acá. Las dos restricciones que tengo, restricción 1 y restricción 2, ¿ok? Y ahora lo que tengo que hacer es construirme la matriz Q, ¿ya? Y entonces la matriz Q, lo que voy a hacer, recuerden que la fórmula de la matriz Q es, hemos dicho que es K por Q, entonces va a ser de dimensión, en este caso, 3 por 2, ¿sí? Entonces, en esta primera columna, lo que voy a hacer es voy a colocar las restricciones que están en la primera ecuación. Entonces, en la primera ecuación hay un 1 que está asociado con el beta 1, entonces coloco acá un 1. ¿Me siguen? Coloco acá un 1. ¿Sí? Beta 2 no está en la ecuación 1, por lo tanto va a tener un 0. Y beta 3 está en la ecuación 1 con un coeficiente de menos 2, este amigo de acá. ¿Sí? En la ecuación 2 no hay beta 1 ni hay beta 3, pero sí hay beta 1 con un coeficiente de 1 también acá. ¿Me siguen? Entonces acá se las presento. Este es nuestro amigo Q. Y si ven, revisen en la casa con calma, si yo escribo Q transpuesta beta igual C, donde Q es esto, los betas son beta 1, beta 2 y beta 3, y C es esta expresión de acá, voy a llegar a exactamente estas dos ecuaciones que tienen aquí. ¿Sí? Véanlo con calma en la casa. Bien, voy a volver entonces a lo que estábamos haciendo. ¿Estamos claros? ¿No hay ninguna duda? Bien. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero es encontrar un estimador de beta, pero que no sea cualquiera, sino que sea uno que cumpla con estas restricciones que son lineales. Vamos a trabajar de la próxima, un poquito más tarde, bastante más tarde, vamos a trabajar con restricciones no lineales y vamos a ver cómo podemos trabajar con restricciones no lineales. Obviamente la vida es bastante más complicada cuando tenemos restricciones no lineales. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que nuestra matriz Q sea de dimensión K por Q, que nuestro C sea un vector de dimensión Q, de constantes, y que el número de restricciones sea menor que el número de parámetros a estimar, o lo que es lo mismo, que el rango de la matriz Q, esta de acá, sea Q chiquita. ¿Ok? Vamos a llamar
al estimador de mínimos cuadrados restringidos, al CLS, al estimador de mínimos cuadrados restringidos, lo vamos a llamar beta barra. Entonces, para diferenciarlo de beta gorro es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, donde no imponemos ninguna restricción. Entonces, beta gorro es el que minimiza, acá tienen el lagrangiano que tenían acá, entonces tiene la que minimiza la suma de cuadrados residuos, hasta ahí. Si minimizamos la suma de cuadrados residuos, obtenemos el beta gorro, que es el que hemos derivado hasta ahora. Pero ahora ustedes dicen, mira muchachos, yo no quiero tener el beta gorro porque yo tengo que asegurarme que el estimador de beta que yo tenga tiene que cumplir las restricciones que están en la ecuación 4. No puede ser cualquier estimador de beta, sino que tiene que cumplir estas restricciones. ¿Por qué? Porque la teoría dice esto, porque mi capricho dice esto, porque me da la gana, por lo que quiera. Pero yo quiero que el beta que satisfaga estas restricciones sea el beta con el que yo trabaje. Entonces, el beta con que yo trabaje va a ser el beta barra. Y por lo tanto, ya no voy a estar resolviendo un problema típico de un lagrangiano, una optimización sin restricciones, sino que voy a resolver un problema de optimización restringido. Es decir, voy a resolver un problema como un lagrangiano con restricciones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Y como se acuerdan, entonces, cuando ustedes han hecho su curso con restricciones, lo que hacen es simplemente colocan la función objetivo y le colocan la restricción. Entonces, típicamente ustedes colocan más lambda veces la restricción, ¿no es cierto? Lambda era el multiplicador de Lagrange asociado a la restricción. Acá no tenemos una restricción, sino que tenemos Q restricciones. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos dicho antes, tenemos dos restricciones. ¿Ok? ¿Qué es la Y? Preguntarle. Y estamos complicados. Todavía, esta no es Y, esta de acá. La pregunta es, ¿qué es esta de acá? Esta no es Y, este es gamma. Entonces, ahora les voy a decir qué es gamma, pero vayan conmigo por un minuto, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si tenemos dos restricciones, como la que habíamos dicho en el ejemplo que hemos presentado con mi trabajo artístico, ¿ok? Tranquilo, muchachos, ahora les voy a decir todo lo que están preguntando. ¿Ok? Entonces, teníamos dos restricciones. Entonces, como tenemos dos restricciones, deberíamos tener dos multiplicadores de Lagrange. Llamamos esos multiplicadores de Lagrange lambda 1 y lambda 2. ¿Ok? Entonces, ese va a ser un vector de ¿de qué dimensión? 2 por 1, o de dimensión Q por 1, que son el número de restricciones que tengo, y cada una de estas restricciones va a tener un multiplicador de Lagrange asociado a esa restricción. Por lo tanto, entonces, cuando ustedes hacen un modelo con restricciones de Lagrange, lo que hacen ustedes es que, por ejemplo, tienen la restricción 1, que va a tener un lambda 1 por la restricción 1, más lambda 2 por la restricción 2, ¿no es cierto? ¿Ok? Lo que estoy diciendo acá es que simplemente una manera eficiente de escribir eso, lambda 1 por restricción 1 más lambda 2 por restricción 2, es simplemente colocar lambda transpuesta por las restricciones, expresadas como Q transpuesta beta menos C. Entonces lo que he hecho acá simplemente es que la restricción va a ser una restricción de igualdad, en la que esta parte tiene que ser igual a 0. Q transpuesta beta menos C tiene que ser 0, porque Q transpuesta beta es igual a C. Entonces, si paso C al otro lado, Q transpuesta menos beta tiene que ser igual a 0. Entonces, yo coloco la restricción 4 como si fuese una restricción de Q transpuesta beta menos C igual a 0. Tengo, en este caso, Q restricciones y tengo Q multiplicadores de Lagrange, que eran los lambdas. ¿Ya? Ahora, lo que decido, por simplemente conveniencia, porque recuerdo que la función objetivo era cuadrática, si se acuerdan, esta función objetivo es cuadrática y voy a derivar respecto a beta, y se acuerdan en las condiciones normales, cuando yo derivaba respecto a beta, me aparecían unos 2 metidos acá, en todo lado me aparecían unos 2, ¿sí? Por lo tanto, entonces, simplemente para que los 2 se me vayan, si quieren no se van y ustedes se quedan con el lambda, pero para hacer eso simplemente voy a hacer que en lugar de expresar el multiplicador de Lagrange como lambda, como un vector de lambda, lo que voy a hacer es simplemente colocarla como 2 veces gamma. Entonces, 2 veces gamma es el equivalente al vector de restricciones de Lagrange de lambda, o de multiplicadores de Lagrange de lambda. Entonces, los lambda, que son los multiplicadores de Lagrange, acá los llamo 2 veces gamma. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque cuando derive respecto a beta, esta parte de acá, esta restricción es lineal en beta. Cuando yo derive respecto a beta, va a quedar simplemente el Q. ¿Me siguen? Y si es que no hubiese colocado esto si lo hubiese colocado con lambda, me he quedado acá Q veces lambda. ¿Sí? Y acá tenía un 2, acá tenía otro 2, que eran los 2 que salían de la derivación respecto a beta de esta primera parte, y acá me hubiese quedado un lambda, entonces me hubiese quedado con un 2 metido por ahí. La gracia de haber expresado esto como 2 veces lambda es que el 2 con el 2 con el 2 se van a hacer felices, y me va a quedar simplemente algo que ya no tiene que ver con los 2.
Si quieren, demuestren en la casa con calma, háganlo en la casa con calma, que si ustedes hubiesen decidido dejar esto con lambda, y por lo tanto acá no hubiese aparecido 2 veces gamma, sino hubiese aparecido un lambda, demuestren que los resultados que iban a obtener iban a ser básicamente los mismos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de encontrar el vector de betas que resuelve la optimización restringida, la optimización en la que tengo que satisfacer esta restricción. Y voy a llamar a los resultados de este problema los barras. Entonces, beta barra es el estimador que resuelve esta condición de primer orden, y obviamente acá gamma barra va a ser el multiplicador de Lagrange asociado a esta restricción en el óptimo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si derivan esto respecto a los betas, van a tener esta condición. Si derivan respecto a los lambdas, van a tener esta condición. ¿Ok? Igualan eso a 0 y llaman al resultado beta barra y lambda barra, y gamma barra. ¿Ok? ¿Cuántas ecuaciones tengo? Acá tengo K ecuaciones, porque tengo K parámetros sobre los cuales he derivado, y acá tengo Q ecuaciones, porque tengo Q restricciones. ¿Sí? Entonces tengo K más Q ecuaciones, que son lineales en beta y gamma. ¿Sí? ¿Y cuántas incógnitas tengo? Tengo justamente K incógnitas por los betas y Q incógnitas por los gammas. Entonces tengo K más Q incógnitas y tengo K más Q ecuaciones. Les voy a pedir nuevamente que en la casa, con calma y cariño, y va a ser otro gran placer que van a derivar hoy día, demuestren en la casa que utilizando estas 2 ecuaciones que tienen acá, ustedes pueden llegar a demostrar que el beta barra que resuelve esta ecuación lo pueden expresar como una función del beta gorro y que cumple justamente esta ecuación de acá. Y obviamente entonces el estimador de la varianza restringido va a ser simplemente tomar el estimador de la varianza, pero en lugar de evaluarlo en el beta gorro, lo evalúo en el beta barra. ¿Ok? ¿De acuerdo? Tengo una pregunta simple. La suma de cuadrados de los residuos y por lo tanto la varianza, el sigma cuadrado gorro, ¿va a ser mayor o menor que el sigma cuadrado barra? Voy a pedir que voten ahora. Entonces, la pregunta que estoy haciendo es esta. La varianza del estimador no restringido, del estimador gorro, la varianza de los errores, ¿sí? El sigma cuadrado gorro, ¿va a ser mayor o menor que el sigma cuadrado barra? Traten de responder en el chat, muchachos. No ya bacán, sino la pregunta que he hecho. El sigma cuadrado gorro va a ser mayor o menor que el sigma cuadrado barra, o lo que es lo mismo. La suma de cuadrados residuos del modelo restringido, que esta parte de acá, va a ser mayor o menor que la suma de cuadrados residuos del modelo no restringido. ¿Cuál es mayor? ¿El gorro o el barra? ¿Cuál es mayor? Barra. Perfecto. Muy bien. Ok. ¿Por qué? Barra es el mayor. ¿Por qué? Alguien responda escribiendo. ¿Porque se hace un escalar? No. Porque no es el estimador. Adolfo, no. Tengo una pregunta filosófica. Si hago una optimización restringida o hago una optimización no restringida, ¿cuál me va a entregar un mejor resultado de la función objetivo? ¿La optimización restringida o la no restringida? Déjenme hacerles una pregunta, tal vez olvídense de un minuto. Supongan que ustedes están en esta historia, creen en los cuentos de hadas y creen que existe su persona ideal, su pareja ideal. En el planeta hay alguien que es la persona ideal para ustedes. Así, el calce perfecto con quien ustedes van a vivir felices para siempre. ¿Ok? Supongan que eso es así. Y ustedes saben que esa persona, alguien les ha dicho, esa persona existe, en el planeta Tierra está.
Y por suerte no es alguien que había vivido en el siglo XIV y que se ha reencarnado como un sapo, sino que es alguien que en este momento está vivo en el planeta Tierra. ¿Ok? Entonces ustedes saben, tienen la garantía de que su pareja ideal está en el planeta Tierra. Y ustedes, una de las misiones de su vida es intentar encontrar a esa persona ideal. ¿Ok? Pregunta entonces, si solo saben que esa persona existe en el planeta Tierra, pero no saben dónde está, es más probable que encuentren a la persona ideal para ustedes si la buscan en su barrio, en su país o en su continente, o si tienen recursos ilimitados y la pueden buscar en cualquier lugar del planeta. Y además se garantiza que estas personas no se van a mover de donde están. O sea, que ustedes, si la persona ideal está en Tailandia y ustedes aparecen en Tailandia, la van a encontrar en Tailandia. ¿Cuál sería cuánto más, es más o menos probable encontrar a su pareja ideal si es que pueden buscarla en todas partes o si se pueden buscarla solamente en un lugar restringido? ¿Quién no se ha dormido? ¿O quién salió del chat y empezó a buscar a su persona ideal? No pueden salir, o sea que... Ojalá, ¿cuánto más fácil sería encontrar a su persona ideal en esta semana, en la que no pueden salir a ninguna parte? Entonces, obviamente, como decía, me parece que acaban de responder esa pregunta, obviamente es más probable que encuentren a su persona ideal si es que la buscan en cualquier parte del mundo. Sería mucha suerte y ahorrarían bastante plata si tienen la suerte de haberla encontrado justamente en el curso donde estaban ustedes, o en el edificio donde viven, o en el barrio donde están, o lo que fuera, ¿no es cierto? Y encontrarla ahí, no necesitar buscar en ninguna otra parte, y la verdad es que tampoco pueden estar seguros, tal vez empezarían a buscar más y la perderían, yo qué sé. Pero obviamente, con este ejemplo burdo, lo que quiero decir es que una optimización restringida es siempre peor que una optimización no restringida. Una optimización en la que tengo libertad de buscar por todas partes, me tiene que dar algo que es por lo menos igual de bueno que si busco solamente en un área. Obviamente puedo tener la suerte, en el ejemplo que habíamos dado, de que la persona ideal justamente estaba al lado mío y la encontré, y lo hubiese encontrado igual si hubiese hecho la optimización restringida. Pero si la persona ideal está en Tailandia y nunca voy a ir a Tailandia, entonces no la voy a encontrar y por lo tanto voy a quedarme con alguien con quien, yo qué sé, vamos a tener gustos distintos en Netflix, lo cual no es malo, pero un solo control y un solo Netflix, eso sí es malo. ¿Ok? Entonces, lo que va a ocurrir entonces es que toda optimización restringida va a entregarme siempre un estimador que va a ser una varianza de los errores que va a ser siempre mayor que la varianza del modelo no restringido. Entonces, el sigma cuadrado gorro va a ser siempre menor que el sigma cuadrado barra. Pero, si es que alguien me garantiza que efectivamente Q transpuesta beta es verdad, menos C es igual a 0, es verdad, si alguien me garantiza que esta restricción que he impuesto es correcta, entonces el estimador barra va a ser el mejor estimador lineal sesgado. Va a ser un estimador más eficiente que el estimador de menos cuadrados ordinarios. Otra vez vamos a la pregunta que habíamos hecho antes, de ir a buscar el amor de nuestra vida. Si es que yo sé que el amor de nuestra vida está en Chile, entonces va a ser siempre más eficiente quedarme en Chile a buscarla. A no ser que quiera tomar unas fotos en Tailandia, dar una vuelta por Francia, lo que fuera, para después contarle a la persona ideal que he dado vueltas por el mundo. Pero sería más eficiente simplemente quedarme en Chile, encontrarla y después irme a pasear el mundo con esa persona, si quiere, ¿no es cierto? Pero sería más eficiente hacerlo así. Si yo sé que la restricción es correcta, el estimador restringido va a ser el mejor estimador lineal sesgado. Si no sé si la restricción es correcta o no, obviamente el estimador gorro va a ser. ¿Ok? Bien.